Este fanfic es la continuación de mi primer fanfic. Alex Mercer en Tate no Yusa, así que nos situamos algún tiempo después del último capítulo de esa historia. No es necesario ver el fanfic anteriormente mencionado para disfrutar de este video, pero creo que hace mucho más interesante conocer el camino que llevó a los personajes hasta este punto porque las cicatrices no aparecen de la nada. El héroe roto. Motoyasu dormía, aunque su sueño estaba lejos de ser reparador. Se agitaba sobre la dura cama mientras los magos intentaban aliviar su dolor con hechizos débiles. En su mente, el sueño se volvió pesadilla. Estaba en el castillo, en medio de una fiesta. Los invitados reían y danzaban, pero todos estaban deformes, sus rostros retorcidos en muecas imposibles. Motoyasu, escondido en un rincón, buscaba su lanza, pero no la encontraba. Los invitados se acercaron a él, preguntándole con voces quebradas qué le pasaba. Horrorizado, los apartó y comenzó a correr pidiendo ayuda, pero el suelo bajo sus pies se abrió. No era piedra, sino carne palpitante y húmeda. No podía mover las piernas. Frente a él apareció Alex Mercer, su silueta monstruosa expandiéndose como una sombra viviente. En sus manos sostenía la cabeza de Ren. Motoyasu gritó, paralizado, mientras el rostro de Alex se abría como una flor de dientes y oscuridad. Suplicó por ayuda, por cualquiera, quien sea. Hasta que finalmente su lanza se manifestó entre sus manos. Completamente rota, hecha pedazos. Gritó y despertó sobresaltado. Los soldados discutían frente a un mapa, sin notar su despertar. Motoyasu salió corriendo del lugar, todavía medio dormido, perseguido por sus propios demonios. Los hombres tardaron en reaccionar antes de seguirlo. A lo lejos se veía un puesto avanzado de Melromark, abandonado desde hacía tiempo. El cuerpo de Motoyasu no soportó más. Las maldiciones que lo corroían por dentro lo hicieron desplomarse. Uno de los soldados lo cargó en la espalda, decidido a llevarlo de regreso. Entre ellos estaba Lair, un joven comandante que había heredado el mando tras la muerte de su padre. En realidad, nunca quiso ser soldado, hubiera preferido ser un administrador, pero ahora debía fingir liderazgo. Sus hombres estaban desunidos, al borde del motín. Días atrás, habían arrojado la lanza del héroe, porque ésta emanaba un aura aterradora. Cada vez que Motoyasu caía en un sueño profundo, la lanza se reactivaba, proyectando su tormento sobre todos los que estaban cerca. Más de la mitad del destacamento había desertado por ello. Al final, tuvieron que elegir, dejar la lanza o abandonar al héroe. Eligieron dejarla, y para su sorpresa, esta no volvió a él. Motoyasu volvió a dormirse. El agotamiento era tanto que su cuerpo simplemente se rindió, aunque su mente siguió presa del miedo. Despertó más tarde frente a una fogata, cubierto con una gruesa frazada. Llevaba ropa ligera, apenas limpia. A su alrededor, varios soldados permanecían en silencio, mirando las brasas. Solo quedaban unas pocas raciones, que compartían con desgano. Uno de ellos le pasó una porción a Motoyasu. El héroe la devoró con desesperación, sin alzar la mirada. ¿De verdad este es nuestro héroe?, murmuró un soldado, con una mezcla de asco y desconcierto. El disgusto se transformó en frustración, y esta en una rabia que llevaba días intentando sofocar. El mismo demonio que devoró Melromark anda suelto y este cobarde fue incapaz de detenerlo. ¿Cómo permitieron los héroes que Alex Mercer creciera tanto? De una patada brutal, el soldado golpeó sus costillas todavía heridas. Motoyasu cayó al suelo, encogiéndose, abrazando su propio cuerpo como si quisiera desaparecer. Las palabras se le rompían en la garganta. Lo siento. Lo siento. El soldado lo contempló, con los ojos brillando, no de lástima sino de una impotencia que rozaba el límite de lo tolerable. Otro soldado se acercó y lo sujetó del brazo. Basta. Su voz era firme, pero baja, como si temiera que la realidad los escuchara. No es a él a quien intentas castigar. El primero apretó los dientes. No necesitaba que le recordaran lo evidente. No era duelo lo que lo movía, sino el miedo de descubrir que los héroes eran tan frágiles como cualquier hombre y que, en el fondo, todos estaban solos frente al monstruo que se avecinaba. Esa noche mientras Lair hacía guardia en silencio, mientras el fuego de la fogata parpadeaba débilmente, observó al héroe, que dormía agitado, empapado en sudor, respirando con dificultad. Motoyasu se retorcía entre las mantas, hiperventilando, al despertar sus manos recorrían su propio cuerpo una y otra vez, indicando que en sus sueños perdía partes de su cuerpo, mientras rechinaba sus dientes y algunas lágrimas brotaban de sus ojos, mientras examinaba su cuello. O sus piernas. Cada espasmo, cada gesto, revelaba que sus pesadillas eran demasiado reales.
Lair no podía escuchar sus sueños, pero el rostro del héroe lo decía todo. Sufrimiento, culpa y miedo. Intentó volver la mirada, pero el sonido ahogado de un sollozo lo obligó a seguir observando. Aquel hombre, alguna vez símbolo de esperanza. Lair se percató de que Motoyasu apenas podía moverse. Cada intento por incorporarse terminaba en un temblor o un gemido ahogado. Se acercó despacio, sin decir palabra. Motoyasu, al notarlo, levantó las manos instintivamente, cubriéndose el rostro, temeroso de recibir otro golpe. Pero Lair no lo atacó. En cambio, se inclinó y lo abrazó con fuerza. Y dijo algo que no muchos estaban de acuerdo, pero era necesario para ese momento. Tranquilo, no es tu culpa, susurró. Te hemos pedido demasiado. Motoyasu lo miró confundido, con los ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño. Tú salvaste a mi padre, continuó Lair. Él había sobrevivido al ataque de Alex Mercer. Estuvo escondido en el bosque, solo, hasta que lo encontraron. Me contó que habló contigo, que te advirtió de la amenaza. Aunque murió, dijo que se sintió en paz al verte. Sobrevivió solo para enviar su mensaje, y cuando lo logró dijo que fue como ver a un ángel. Lair apretó el abrazo, su voz quebrándose. Dijo que ahora que sabía que los héroes estarían advertidos se sentía seguro. Él no resistió sus heridas, pero gracias. Gracias por creerle. Por escuchar. Por enfrentar a ese monstruo. Gracias. Motoyasu. Gracias. Motoyasu, por primera vez en mucho tiempo, dejó escapar un suspiro que no era de miedo. La locura en su mirada se disipó un instante, como si las palabras de Lair hubieran iluminado una pequeña parte de su mente quebrada. Lair le ofreció un poco de agua. Motoyasu bebió con torpeza, pero sin rechazarla. Esa noche, aunque las pesadillas siguieron visitándolo, pudo dormir sin despertarse gritando. Por primera vez desde la caída de Melromark, su descanso fue, aunque breve, humano. Mientras los carruajes continuaban, todos notaron la calma de Motoyasu, que se limitaba a mirar el bosque que los rodeaba. El soldado que lo había pateado anteriormente se disculpó con él, tratando de explicar por qué lo hizo. Su historia conmovió a muchos, pero Motoyasu solo se limitó a seguir mirando el camino. Lair trataba de trazar una ruta para llegar a las tierras de un noble. Aunque este era conocido por su corrupción, era su mejor carta. Sin embargo, le resultaba extraño no ver más personas huyendo de Melromark. Apenas se habían cruzado con un puñado de viajeros que seguían su camino a pie. De pronto, Motoyasu se sobresaltó. Lair asumió que sería solo otro de sus recuerdos, pero intrigado decidió acercarse a él. Entonces notó que estaba muy pálido, sus manos heladas. Fue entonces que Lair la vio. Una mujer de ropas rasgadas los seguía. Era hermosa, caminaba descalza y los observaba desde fuera del camino. Motoyasu tenía la mirada perdida, sus manos rígidas, y su frente comenzó a sudar como si ver a aquella mujer le trajera recuerdos. Uno de los soldados se acercó a ella con una actitud algo pícara. Lair, alarmado, ordenó a todos ponerse en guardia. La mujer dio un paso adelante, acariciando el rostro del soldado. Suavemente. La mujer alzó la mano lentamente y rozó el rostro del soldado con una delicadeza casi íntima. Sus dedos apenas tocaron la piel y el cuerpo del hombre dejó de pertenecerle. En el mismo instante del contacto, algo se movió bajo la superficie. Un mar de fibras negras y rojizas se deslizó por su carne como raíces húmedas atravesando tierra blanda. No rompieron la piel de forma violenta. Se abrieron paso con una precisión antinatural, separando músculo, cartílago y nervios como si el cuerpo hubiera sido diseñado para recibirlas. Las fibras descendieron por su cuello, serpenteando entre venas y huesos, hundiéndose más y más profundo hasta alcanzar la médula. Entonces ocurrió. Un pequeño parásito fue inyectado dentro de él. No hubo grito, ni espasmos, ni siquiera miedo. El soldado no sintió dolor. De hecho, y jamás comprendió que algo había sucedido. Todo fue limpio. Silencioso. Perfecto. Como una aguja entrando en agua inmóvil. El cuerpo de aquella mujer se deformó, creciendo de manera grotesca. Retirada. Gritó Lair.
Los soldados tiraron de las riendas y los caballos comenzaron a correr, mientras la criatura se retorcía, adquiriendo patas adicionales y formas imposibles. De un momento a otro, comenzó a perseguirlos. Logró aferrarse a uno de los carruajes. Los soldados intentaron apuñalarla, pero fueron asimilados. Su cuerpo se volvió más compacto, más eficiente, y se ensañó con los caballos. Los demás carruajes siguieron a toda marcha, pero la criatura volvió a aparecer, esta vez más rápida, más ágil. Desde los vehículos le dispararon flechas, pero las esquivó sin esfuerzo. Un látigo salió de su cuerpo, capturando a uno de los arqueros, tirando de él con tal violencia que se pudo ver por un momento como la columna del soldado se rompió. Lo devoró. Y luego lo asimiló. Volvió a hacerlo, una y otra vez, hasta que sus números se redujeron. Mientras uno a uno iban cayendo, sin que nadie pudiera hacer nada, empezó a cundir el pánico. Uno de los soldados se inclinó ante Motoyasu y le suplicó: «Héroe, por favor, por lo que más quiera, ayúdenos». Pero los gritos de todos empezaron a resonar en su cabeza. Motoyasu no hacía nada más que tapar sus oídos, mientras se perdía en sus memorias. Ahí estaba Alex, portando la cabeza de Ren, el héroe de la espada. El resto del cuerpo se rompía. La piel se desgarraba, y se lo mostraba frente a sus ojos. Otro héroe muerto. El pecho de Alex se abrió mientras hileras de dientes emergían. El aire se volvió pesado. La luz que emanaba Motoyasu parpadeaba, mientras Alex absorbía la carne que se arrastraba hacia él, pero lo peor fue verlo a los ojos. De esos puntos que empezaron a sangrar, se irradiaba una luz carmesí, una magia liberada de forma desproporcionada. No solo alimentaba la evolución de Alex, sino que también lanzaba una profecía. Pero lo peor fue verlo a los ojos. Tanta energía mágica emergía de él de forma caótica y descontrolada que el aire mismo parecía desgarrarse a su alrededor. Aquella fuerza no solo alimentaba su evolución, estaba devorando el mundo para sostenerla. Y entonces, en algún rincón lejano de esa magia destinada a enfrentar las olas de la calamidad, una fracción aún débilmente pura, un último reflejo de lo que alguna vez fue sagrado, encontró la fuerza suficiente para mostrarle una visión al último héroe que seguía en pie frente a la abominación que ahora consumía todo. Motoyasu vio el futuro, y lo vio con una claridad insoportable. Vio el último bastión caer. Vio al último soldado de este mundo siendo devorado vivo mientras las murallas se partían como huesos viejos. Vio aberraciones emerger desde lugares imposibles, criaturas nacidas donde la realidad ya no tenía fuerza para mantenerse cerrada. Plagas voladoras cubrían los cielos en números tan absurdos que tapaban el sol, transformando el día en una penumbra rojiza y enferma. Y los muertos nunca descansaban. Cada cadáver era reclamado por la magia y la carne, transformado en algo nuevo, algo sin rostro, seres construidos con el único propósito de ofrecer sus cuerpos y sacrificar sus mentes para fusionarse con el origen del mal. Cuerpos elevados por la misma magia que una vez alimentó las armas de los héroes. Ahora servían a otra cosa, a cuerpos privados de elegir, a una voluntad única. Una orden silenciosa que recorría el mundo como una infección divina. Vuélvanse uno con Alex Mercer. Entonces Motoyasu se vio a sí mismo, no consumido, no muerto, peor, derrotado. Seguía respirando. Seguía teniendo fuerzas para luchar. Pero ya no quedaba motivación para hacerlo, porque no existía nada que salvar. El mundo había terminado hacía mucho. Solo quedaba él, tirado entre ruinas húmedas y carne corrupta, con un parásito creciendo lentamente dentro de su estómago. Gusanos grotescos se retorcían a su alrededor, mordiéndolo de vez en cuando, ignorándolo incluso mientras lo consumían lentamente. Ni siquiera era digno de ser asimilado. Nada más que alimento residual para las cosas que sí habían sido infectadas correctamente. Y mientras observaba aquella versión de sí mismo, Motoyasu comprendió la peor parte de la visión. Ese no era un posible futuro. Era el final inevitable. Ese era él. Y eso
Era todo lo que quedaría del mundo. Los carruajes seguían a toda marcha. Lair no sabía qué hacer, hasta que uno de los soldados gritó: «Entreguemos al héroe. Seguramente esa cosa lo busca a él. Si todos vamos a morir, al menos nosotros vivamos». Lair casi quedó en shock al escuchar aquello. Era horrible pero sonaba lógico. Motoyasu los escuchó, pero no pareció oponerse. Sus dientes chirriaban. No parecía dispuesto a resistirse. En su mente, si todo iba a terminar así, ¿de qué servía alargar el sufrimiento? Lair lo pensó por un momento, y luego dijo: «Este hombre le dio esperanza a mi padre antes de morir. Mi padre descubrió a Alex y su naturaleza demoníaca. Y el héroe hizo todo lo que pudo para evitarlo. Dio su cuerpo, su tiempo y hasta su mente. Ahora es nuestra única oportunidad para matar a Alex. Antes que entregarlo a él, prefiero entregarte a ti». Lair empujó a su propio soldado fuera del carruaje con una patada. El soldado rodó por el suelo. Todos lo vieron y escucharon sus gritos. «Sepárense», gritó Lair. Nadie se movió. «Sepárense», rugió con furia. Los 5 últimos carruajes empezaron a tomar diferentes rutas a medida que el camino se abría. La bestia se entretuvo con los otros y los persiguió. No tenía una presa específica, solo buscaba asimilar. Solo 2 carruajes siguieron su curso: el de Lair y el del último héroe. Gracias a las grandes entidades. Edgardo Guerra 8928. Demente 5326. @Alparius _41K. Y también a los miembros especiales, los seres supremos. Juan José HH7U. Reviset 6663. Edson Guevara 1717. Economis Edward. Y por último pero no menos importante, Artanis Human Fanfic 5474, quien este último no ha dejado de motivarme a seguir subiendo vídeos y volver a dedicarle tiempo a este proyecto. Sin nada más que decir, yo soy Teorías DC y espero que nos veamos pronto.